Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado haciendo que las redes sociales exploten y los corazones de los fans latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de algo que todos estábamos esperando, algo que suena a milagro, a regreso triunfal, a segunda oportunidad. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin y su posible reconciliación. Sí, lo han oído bien, parece que el amor podría estar llamando a su puerta de nuevo. Para aquellos que quizás viven bajo una roca, o que simplemente acaban de descubrir este maravilloso mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Se conocieron y se enamoraron locamente durante las grabaciones de la serie Senkalkapm, o como la conocemos muchos, Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, algo que traspasaba la pantalla y hacía que cada episodio fuera una montaña rusa de emociones. Y fuera de cámaras, su relación se convirtió en un fenómeno. Sus fans, a quienes cariñosamente llamamos Handemirs o simplemente fans de Kerem y Hande, los adoraban juntos. Cada foto, cada aparición pública, cada comentario, todo era analizado con lupa. Se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, y verlos juntos era una alegría. Pero como suele pasar en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Después de un tiempo, su relación llegó a su fin, para gran decepción de todos sus seguidores. Fue un momento de tristeza generalizada, porque para muchos, su amor era una historia inspiradora, un cuento de hadas moderno. Y desde entonces hemos estado esperando, deseando, anhelando ese momento en que quizás, solo quizás, volvieran a darse una oportunidad. Y ahora, la noticia que nos ha sacudido a todos parece que esa oportunidad podría estar más cerca de lo que pensamos. Los rumores, las pistas sutiles, los avistamientos, todo apunta a que Hande y Kerem podrían estar en proceso de reconciliación. Sus fans, como les decía, están enloquecidos. Las redes sociales son un hervidero de especulaciones, teorías y pura euforia. Y créanme, yo también estoy en esa misma ola de emoción. Es como si una parte de nosotros, de todos los que seguimos sus carreras y amamos su historia, hubiera estado esperando este momento. Es la esperanza de ver que a pesar de los altibajos de la vida y de las inevitables complejidades de las relaciones, el amor verdadero puede encontrar su camino de regreso. Y es precisamente por eso que hoy, vamos a desglosar todo lo que está sucediendo. Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas, a escuchar lo que dicen los medios turcos y sobre todo, a sentir esa energía que rodea a estos dos grandes artistas. Quiero que este vídeo sea un espacio para celebrar esta posibilidad, para compartir nuestra emoción y para recordar por qué esta pareja, Hande y Kerem, significó tanto para tantas personas. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en la vorágine de rumores y esperanzas, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. Es totalmente gratuito, les ayuda a ustedes a no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, y a nosotros nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad y lleno de pasión. No se olviden tampoco de activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y si aman tanto como yo el drama, las historias de amor y las curiosidades de sus actores favoritos, este es su lugar. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Los susurros de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado sonando con fuerza en los últimos meses. Al principio eran solo eso, rumores, chismes de pasillo que los fans, con su infinita esperanza, intentaban interpretar como señales. Pero poco a poco esas señales se han ido volviendo más claras, más consistentes. Y los medios turcos, que nunca pierden detalle, han empezado a prestarles más atención. Una de las primeras señales que hizo saltar las alarmas fue la reaparición de ambos en eventos sociales de forma casi simultánea, aunque no juntos oficialmente. Luego comenzaron a surgir comentarios en redes sociales por parte de personas cercanas a ambos, comentarios que insinuaban una posible cercanía. Pero lo que realmente desató la locura fue cuando se empezaron a filtrar algunas fotografías y vídeos que, si bien no los mostraban juntos de forma explícita, sí dejaban entrever que podrían haber estado en los mismos lugares, en los mismos momentos. Por ejemplo, hubo un periodo en el que ambos estuvieron vacacionando en lugares cercanos. Si bien esto podría ser una simple coincidencia, para los fans más observadores, era una señal clara de que sus caminos se estaban cruzando nuevamente.
Y no solo eso, se han reportado supuestos encuentros casuales en Estambul, donde ambos residen. Estos encuentros, aunque discretos, han sido suficientes para alimentar la llama de la esperanza. Además, hemos visto cómo ambos se han dado me gusta, e incluso comentarios en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Si bien esto podría parecer algo insignificante para alguien que no está inmerso en este mundo, para los fans, cada interacción es un tesoro. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, cada me gusta o comentario es analizado a fondo, buscando un significado oculto, una señal de que la chispa sigue viva. Pero lo más interesante y quizás lo que más ha hecho que los fans enloquezcan, son las entrevistas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado directamente una reconciliación, sus respuestas en entrevistas recientes han sido elusivas pero esperanzadoras. Cuando se les pregunta sobre su relación o si se han vuelto a ver, suelen sonreír de una manera particular, con una mirada que dice mucho más de lo que sus palabras expresan. A menudo recurren a frases como somos buenos amigos, o siempre tendremos un cariño especial, pero la forma en que lo dicen, la calidez en sus voces, deja una puerta abierta a la posibilidad. Y es que no podemos olvidar la conexión tan profunda que compartían. Durante Senkalkam, la química entre Hande y Kerem no era solo actuación, era palpable. Se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementaban perfectamente. Y esa conexión, cuando es tan real, no desaparece de la noche a la mañana. Los fans hemos sido testigos de su amor, de su apoyo mutuo, y es difícil deshacerse de la idea de que quizás, solo quizás, ese amor haya tenido la fuerza para superar los obstáculos. Piensen en todo lo que vivieron juntos. No solo las grabaciones de una serie que se convirtió en un éxito mundial, sino también la presión de la fama, las cámaras siempre encima, la constante atención mediática. Para una pareja, esto puede ser muy agotador, y a veces, las relaciones no resisten esa presión. Pero quizás con el tiempo ambos han crecido, han aprendido de sus experiencias, y ahora se encuentran en un momento en el que pueden manejar esa intensidad de una manera diferente. Además, los rumores sobre nuevas colaboraciones profesionales también han estado circulando. Y aunque esto no confirma una reconciliación romántica, sí indica que sus caminos creativos podrían volver a cruzarse. Si vuelven a trabajar juntos, la dinámica entre ellos podría reavivar viejos sentimientos, o al menos, fortalecer su amistad y su respeto mutuo. Y para los fans, verlos juntos en pantalla de nuevo, en cualquier contexto, sería un sueño hecho realidad. Pero seamos realistas, también hay que considerar la otra cara de la moneda. En el mundo del espectáculo, a menudo los rumores son solo eso, rumores. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, pueden exagerar o inventar historias. Y los fans, con nuestra propia ilusión, a veces tendemos a ver lo que queremos ver. Sin embargo, la cantidad de indicios y la persistencia de estos rumores, sumados a la manera en que Hande y Kerem responden a estas preguntas, nos dan una base sólida para mantener la esperanza. Lo que sí es innegable es el cariño que sus fans tienen por esta pareja. Han sido parte de la historia de muchos de nosotros, y verlos felices, ya sea juntos o por separado, es importante. Pero la idea de verlos juntos de nuevo, de que el amor que tanto admiramos haya encontrado una segunda oportunidad, es simplemente mágica. Es la confirmación de que a pesar de las dificultades, el amor puede ser resiliente. Y precisamente esta expectación es lo que ha llevado a que los fans enloquezcan, como dice el título de nuestro vídeo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de teorías sobre cómo podría haber ocurrido la reconciliación, de memes y de vídeos editados que muestran momentos icónicos de su relación. Es una comunidad unida por la esperanza y por el deseo de ver a sus ídolos felices. También es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas con sus propias vidas, sus propias decisiones. No podemos presionarles ni esperar que hagan lo que nosotros queremos. Lo más sano es apoyarles en sus caminos individuales y, si por casualidad el destino vuelve a unirlos, celebrarlo con alegría. Pero la emoción que se vive ahora mismo es una demostración del impacto que tuvieron como pareja, de la conexión que lograron crear con su público. Para mí personalmente, la idea de una segunda oportunidad para Hande y Kerem representa algo más que una simple reconciliación romántica. Representa la idea de que los errores se pueden aprender, que las diferencias se pueden superar, y que el amor, cuando es genuino, puede encontrar la forma de resurgir. Es un mensaje de esperanza en un mundo que a veces parece lleno de desilusiones. Y todo esto, mis queridos amigos, nos lleva a la conclusión.
Hemos navegado por un mar de rumores, hemos analizado cada pista, hemos sentido la euforia de sus fans. Lo que está claro es que la posibilidad de que Ander Ercel y Kerem Bürsin se hayan dado una segunda oportunidad al amor está generando una ola de emoción sin precedentes. Los pequeños gestos en redes sociales, las entrevistas elusivas pero esperanzadoras, los supuestos encuentros, todo apunta a que algo está pasando. Ya sea que estén en las primeras etapas de una reconciliación, o que simplemente estén fortaleciendo una amistad muy especial, la expectativa de sus fans es innegable. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem está vibrando de alegría y esperanza, demostrando el profundo cariño y la admiración que sienten por esta pareja. Es un recordatorio del poder que tienen los artistas para inspirarnos y para crear historias que resuenan en nuestros corazones. Así que hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de los rumores y las esperanzas de Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir esta energía con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se han dado una segunda oportunidad? ¿Han visto alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para ellos, ya sea juntos o por separado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que siguiéramos trayéndoles más contenido sobre sus actores y actrices favoritos del mundo turco, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan soñando con segundas oportunidades y finales felices. Adiós.